Hola escuchas, bienvenidos una vez más a Plataforma Podcast, retomando su edición especial por el fin de la década. Continuaremos revisando los mejores discos de la misma, según nuestro no tan sofisticado oído. Retomaremos el conteo desde el número 7. En esta ocasión careceremos de video, dificultades técnicas. Pero no olviden seguirnos en todas las plataformas en las que nos encontramos: YouTube, iTunes, Spotify. No olviden estar pendientes a todas las actualizaciones por medio de nuestra página de Facebook, Plataforma Podcast. Y continuamos. Ok, entonces... El 7. Okay. Sí. Bueno, mi 7 es el Benji de Son Kill Moon del 2014. Ajá. Y bueno, por su expresión, pues pueden saber que es un gran disco. Es, yo creo, el mejor disco... el mejor disco en la cuestión del folk, pero por la cuestión de las letras. O sea, tiene unas letras que son increíbles. Uh-huh. Bueno, de lo que se trata del disco, básicamente, o sea, inicia hablando sobre que se entera de que su prima se muere en un accidente involucrado con... ¿Ese es el contexto del compositor o el disco en sí? Del disco en sí, es que lo que pasa es de que Son Kill Moon, o el compositor de Son Kill Moon, uh-huh, es como un cuentahistorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, sus discos son más como esa recopilación, digamos, de historias que va como acumulando en cierta época, ¿no? O no sé. Entonces, en esa época, bueno, se entera de que su prima se muere. Y pues o sea, regresa como a su ciudad, que es Ohio. Y en ese, digamos, viaje empieza como a salirse como muchas memorias que él tiene sobre el lugar, ¿no? Y sobre sus personas. Oh, cool. Entonces está muy padre. Sí. Bueno, yo también tengo este disco en mi lista, también más alto. En el mío está en 4. Sí, se me hace de los mejores discos de la década. Y... pues sí, recuerdo que en la reseña original que leí que sacó Pitchfork decía, no sé qué sería mejor de este disco, si las historias son inventadas o si no lo son. Porque las historias son extraordinarias. Por ejemplo, la primera, como dice Manzana, es de un sujeto que, bueno, no, de una chica que murió, su prima hermana, no, es como prima segunda, que realmente nunca conoció mucho, pero se murió porque le explotó un bote de basura. Mientras quemaban basura, sus hijos creo dejaron uno inflamable en la basura, y cuando ella salió a acomodar la basura, explotó y le explotó y murió. Y cuenta que también al tío, que era el papá de esa, también había muerto en una explosión de basura. Sí. Que también había muerto en una explosión de basura. Y también hay una que cuenta de que, bueno, esta es la mejor historia del disco, se llama Jim Wise, de un tipo que su esposa ya estaba muriendo, agonizando, pero en ese estado no era legal la eutanasia, y entonces el tipo mata a su esposa, o sea, como de eutanasia, pero pues era ilegal. Entonces después de matarla, se intenta matar a él mismo, pero falla, no se puede matar. Y entonces se trata de que él va ese tipo es amigo de su papá. Y entonces se trata de que va con su papá a ver a este tipo, y que les cuenta que está en arresto domiciliario y no puede salir de la casa, y que se la pasa escuchando música de los Doors y y que pues sí es una canción muy muy triste. Y pues tiene una canción sobre cuánto ama a su mamá. Tiene una canción sobre cuánto ama a su papá. Bueno, o sea, su papá, o sea, es más como la cuestión de aprendizaje. Sí, su papá es como que sí. O sea, habla de que sí, de su mamá sí es como es la persona que más amo en el mundo. La mamá sí es así como el ejemplo. Pero así del como... papá sí es como me enseñó cosas para ser un buen hombre. Exacto. O sea, y también a lo mejor también inclusive pone como una crítica hacia él. O sea, como diciendo, quizás no fue el mejor papá. Quizás a lo mejor no fue la mejor persona, pero o sea, su esfuerzo, o sea, dio lo máximo por ser sí, totalmente un gran papá. Me interesan más las otras historias, son como lugares poco comunes. No, y hay varias. O sea, no, hay muchas. Hay otras. Bueno, también hay otra que es como de él. Y dice como, pues, que una vez le hizo bullying a un niño y que todavía no lo olvida, y dice como, estés donde estés, por favor, perdóname. No va. Perdóname por aquella vez que te hice bullying. Y habla como la vez que vio la película de The Song Remains the Same de Led Zeppelin, como que eso cambió su vida y ya quiso ser músico. ¿Qué género es?
Es folk. Es folk. Sí, es como ok. un tipo Sí, con guitarra. O sea, Pero está muy padremente, o sea, está muy bien presta. producido. Está bien, Y está bien. está muy Está chido muy ese bien. disco. Sí, está muy bien. Me Bueno, llama, a ver, me ahora- llama mucha atención ese. Tu Va... 7, ¿no? Va mi 7, ¿verdad? Yo pensé que, no sé, como que... Ajá. Ajá. Mi 7 es una producción de Carmilo Lara. Ujú. No tengo aquí apuntado el año, fue muy importante, yo creo que a nivel Latinoamérica, no, a nivel América, güey, porque logró que esta banda incluso tocara en Coachella. ¿Pero qué es el Instituto Mexicano del Sonido? No, es el Nunca te voy a olvidar de Los Ángeles Azules. Ah, ya. Sí, o sea, para mí fue, no sé, yo creo que fue una, no sé, yo neta quiero hablar con Carmilo Lara algún día y de preguntar, güey, ¿qué te ocurrió? O sea, Bueno, ¿qué pues lo conoce o sea, sí, es amigo de mi tío, pero tal vez algún día si esto crece. No, más, sería genial, güey. Ahí que nos ven. Sí, quisiera, Sí, neta, podría ser. Carmelo Lara, ¿qué fue lo que te decidiste hacer? O sea, yo sé, son rolas Ajá. que todo el mundo no sabemos, que todo el mundo ya no sabíamos, que todo el mundo ya bailábamos, que todo el mundo sabíamos que en cumbias, güey. Ajá. Y las quiso reversionar, le quiso poner, vamos a meter artistas nuevos. Yo creo que en algún momento fue, no sé, como... Quiero hacer un disco de cumbias, a condicionarlas a lo que hago precisamente un poquito con el Instituto Mexicano del Sonido. Ujú. Las cumbias de las más famosas que hay en México, con la banda más famosa que hay en México de cumbias. Pero quiero que todo el mundo le entre, ¿no? Por eso voy a meter a todos. Pero no, salió como contraproducente y en un buen sentido, porque fue más bien como darle... En lugar de que las bandas que entraron ahí a ayudar supuestamente a Los Ángeles Azules terminó ayudándole en la carrera a estos güeyes. Oh, ok. Sí, claro. Sí, o sea, fue totalmente... Les dio también como, o sea, no solo fue como un renacimiento de Los Ángeles Azules, sino también de los artistas que invitaron. Sí, ¿no? o sea, yo creo que ahora todo el mundo, a partir de ahí fue como... Los primeras filas se modificaron y todo el mundo ya también está jalando su gente para que reversionen sus canciones con ellos, ¿no? Los primera Sí, fila claro. que está haciendo Juan Luis Guerra y los que hizo todo. Ajá. También la Sonora Santanera hizo su propia versión de esta misma idea. No reversionando las canciones, ellos tocando sus canciones. Yo creo que el gran acierto en esto es reversionarlas, porque el disco se disfruta mucho. No son las rolas que vas a poner en las fiestas. Vas a seguir poniendo las originales. Uf, quién sabe, ¿no? Porque, o no sé. ¿Las de Los Ángeles? La de Los Sí, Ángeles. o sea, tú irías todavía a las originales, las de los discos viejos, güey. Ujú. Este disco es para Pero... oírlo, güey, sí. estar así sin bailar, güey. Yo siento esto. Pero ahora que lo mencionas, la verdad es que igual y sí me faltó a mí en mi lista poner algo así. Porque igual y sí es el disco o sea, como de todo este género del... Sí, o sea, sí, fue un renacer de... Sí, o sea, de todo este género, pero de música para bailar, para expresar. Sí, exactamente. Y la neta sí, y la ahorita neta voy sí para tienes allá. mucha razón. Ahorita voy para allá. Ahorita, aguanten. Sí, Aguanten. como que, digamos, había esta idea de que... O sea, como que esta música nada más era popular mexicana y como que esto dijo, no, a ver, hay un valor artístico en ella, ¿no? Claro, estaba muy, muy sesgada, ¿no? El Ajá. pensamiento que puede tener sobre la música cumbia, güey. No, Sí, claro. es de Ixtapalapa, güey. Era pensarlo más bajo de ellos. Sí, claro. Carmilo lo llevó al mainstream, güey. Sí, sí, sí. ¿Se volvió a apagar esa madre, güey? A ver. Hay algo ahí. Bueno. No. Si quieres lo arreglo yo porque el siguiente en hablar debería ser tú. Aunque no sé si quieras agregar algo más de Los Ángeles Azules en este... Pues es que yo no he escuchado el disco, pero sí. ahora lo has que escuchado? No lo he escuchado. No, o sea, sé que es súper famoso y que fue un hitazo y así, pero sí, debo de escucharlo. la Sí, verdad. sí. me Y dio muchas ganas. la primera versión. Después sacaron unas versiones ahí como... Un poco que no está tan padre. Como que no aportaba más. Ya. Ya. Se está dando mucho en eso, ¿no? De precisamente el mismo fenómeno de los primera fila y todas estas personas reversionando sus rolas. De sacar un disco un año y con más producción. Bueno, más bien la misma producción del mismo día, pero que se guardaron canciones para el siguiente año, güey. Eso sí, sinceramente, eso sí se me hace bien abusivo, güey. Estaba buscando una mejor palabra que eso. Pero sí, se me hace como, no, o sea, nada más, chinga tu madre. O sea, la neta. Pero bueno, Ok. Vale, a ver. Pues me toca mi 7, ¿no? tú 7. Mi 7 es Para Hondo, de Cristóbal Briseño. Yo creo que este puede ser el disco que más vaya a crecer con los años en mi lista. Espero que así lo sea. No, es un disco que salió el año pasado. Y bueno, Cristóbal Briseño es
cantante de Los Haces Falsos, Las Chaquetas Amarillas. Queremos un nombre ese último. ¿Cómo se llama? Los Mil Jinetes, los Fothermokers. Bueno, los Fothermokers es el hombre más prolífico de la música universal. Yo creo que sí puede ser la persona más prolífica de toda la música. Es chileno, bueno, ¿no? Sí, es chileno. Es como el Ale Sergi chileno. Puede ser. Sí, pero entonces, pues bueno, él ha lanzado muchísimos discos en los que va de la década. Para mí es la figura central de la música latinoamericana. O sea, tal vez no en cuestión de popularidad, porque la verdad es que no ha llegado a establecerse en el mainstream en absoluto. Pero sí creo que va a ser el músico que cuando se vea esta década en retrospectiva o sea, yo creo que él va a ser la gran figura de la música. Yo siento que esto ya nunca va a pasar, viejo. Latinoamericana. En este caso, yo creo que, o sea, en casi todos los casos concordaría, pero en este sí. Y es porque hay demasiada, o sea, además ha dejado un legado demasiado largo y rico en lo que van de estos 10 años. Y es porque mínimo para mí 5 discos son buenísimos, y en esta lista tengo 2. Mi primer lugar es de él, y bueno, este es su disco solista que sacó el año pasado. Y bueno, a diferencia de los Fothermokers o de Haces Falsos, como su carrera solista es más él con una guitarra y nada más con muy buena producción. Él también está muy envuelto en su propia producción, es multiinstrumentalista y tiene una muy buena voz para mí. Pero especialmente, bueno, sus letras son buenísimas. O sea, yo creo también que es el mejor letrista de la generación. Y bueno, en este disco es como un disco muy sentimental. También es como de una persona aparentemente soltera que como piensa sobre sus relaciones pasadas. Y, digamos, analiza temas como el amor o como el estar solo. Pero bueno, también está en tu lista, así que tal vez me puedes ayudar un poco. Sí. Sí, también está en mi lista, y sí, yo también considero que es toda una figura, Cristóbal Briseño. O sea, creo que es el artista en cuanto a música en español, porque sus letras son algo increíble. O sea, bueno, obviamente también musicalmente tiene todo este aporte, pero lo que son sus letras, o sea, creo que es un artista que tiene muchísimas facetas. Y por ejemplo, con Haces Falsos tiene como una cuestión a lo mejor como un poco menos personal. A lo mejor es como más como cuenta historias que no necesariamente se enfocan en él o en una perspectiva como individual. Y en el Para Hondo, o sea, habla de una persona que ya tiene pues cierta edad y que, como dice Lalo, es una persona que a lo mejor está soltera, pero que le duele el no tener una persona. De hecho, hay una canción que se llama El peso de una mujer. Ajá. Y pues básicamente habla de que desea una mujer así como en su cama, ¿no? O sea, pero lo dice con un sentimiento, o lo dice de una forma en la que esto le da como cierta vida, ¿no? O sea, porque la forma en la que lo canta es como si fuera como un anciano, ¿no? O sea, lo canta así con mucho peso de una mujer sobre mí esta noche. Sí. Y también tiene canciones sobre, o sea, lo difícil que es a veces saber lo que uno quiere, ¿no? O sea, cuando él habla del amor o habla, por ejemplo, de su corazón, o sea, dice que su corazón es como un nido de culebras, ¿no? Ok. O sea, como un incendio que dura años. Como un incendio que dura años. Entonces, o sea, hablas como de esta dualidad que existe, ¿no? De no saber realmente lo que uno desea. Pues sí. Sí, yo creo que este disco, yo creo que va a crecer. Y yo la verdad es que desde Silvio Rodríguez no recuerdo un tan buen letrista de la música latinoamericana. O sea, y tampoco es por querer hacerlo crecer ni nada, pero sí creo que, en mi opinión, sí es mejor que Cerati, que Charly García. O sea, en mi opinión. O sea, tiene una canción en este disco que habla sobre cómo él está en su computadora y básicamente pues está como en YouTube. O sea, como que tiene que levantarse temprano el otro día. Sí. Y, o sea, tiene así como de repente así surge un video así con los mejores goles, así como de chilenos y así, o sea, de repente... Sí, ya está escuchando Led Zeppelin y de repente ya está peleando contra sí mismo en la cama porque sabe que al otro día se tiene que... No, sí es... Además, digo, como es un hombre que se ve que escribe muchísimas canciones, yo creo que mínimo escribe una canción a la semana. Es una persona que ya, yo creo, ha adquirido una capacidad extraordinaria. Porque muchos temas que dices, nunca pensé que pudiera alguien hacer una canción sobre eso. Ah, ya. O sea, como, por ejemplo, tiene uno de que
es el año nuevo y que quiere como deseo que nadie le vuelva a hablar porque ya está harto de la gente. Sí, desea ser invisible así para la gente, desearía ¿no? ser invisible, desea que ya no lo molestan más, ¿no? Ese es su deseo para el año nuevo. Sí. Entonces sí, es muy buen disco. Sí, es buen disco. Ok, pasemos a tu siguiente, el 6. Ok, el 6 mío es el Caput The Destroyer del 2011. Y es un disco que sus letras a lo mejor no son... o sea, como lo que hemos estado hablando, que es como muy directo, o sea, como que es muy fácil entenderlas. Estas son letras que son más crípticas, son más como poéticas. Pero toda la cuestión o sea, el sonido del disco es increíble. Sí. O sea, tiene como esta cuestión de jazz con rock, con también un poco de folk, que está muy, muy, muy interesante. Sí, bueno, ese yo también lo tengo, y yo lo tengo en tercer lugar. Así que creo que todos los que tú... Tenía muchos de los que tú tenías, pero más altos. Pero sí, bueno, ese el Caput... Tú ya hablaste de todos estos tres, mira. Sí. El Caput se me hace... Igual es un disco muy atmosférico. Tiene una canción con la que cierra, la de Bahía de Cochinos, que dura como 10 minutos. Y sí, bueno, en cuestión de letras, es muy bueno. Como tú dices, es como más como uno entendería como es un poeta tradicional. Es decir, no es como un contador de historias o... Además, como que lo que escribe, no necesariamente... O sea, a él no le importa que la gente lo sepa. O sea, en el sentido de que él a lo mejor entiende lo que es su canción, pero a él no le importa que la gente lo ¿sabes lo entienda. cómo yo lo describiría? Que es el tipo de buen letrista, que es buen letrista no porque entiendas de lo que está hablando, sino porque es efectivo para transmitir el sentimiento que quiere transmitir. O sea, no es como que digas, ves que esta canción habla como el que dijimos el otro, ¿no? De que se murió su tía y el tipo tuvo que ir a no sé dónde para ir al funeral y todos estaban muy tristes. Sus letras son como, generan imágenes y sentimientos dentro de ti. Entonces, digamos, cuando habla de, por ejemplo, la de Savage Night at the Opera, que es como, pues sí, una pareja que va en la noche a la ópera y se la pasa genial. Pero digamos, genera muchas imágenes dentro de ti, independientemente de lo que pueda decir la letra. Es más como te imaginas el sentimiento que transmite vivir el tipo de vida que ese sujeto está viviendo. Sí, sí, sí. También hace muchas referencias a, no sé, discos, a canciones como la de Network of the Sun de los Beatles, de la de Paul McCartney. También hace referencias a libros. Entonces, sí, es un disco que tiene muchas cosillas muy, muy interesantes. Vale. ¿Y el tuyo cuál es tu 6? 6, ok. Mi 6 es el Torch de Foster the People. Para mí, muy importante. Es un disco, yo lo sentí muy experimental. Bueno, todos los discos de Foster the People son experimentales al punto de que consiguen un nicho de gente en un disco, güey, y el siguiente disco la gente se decepciona de ellos. Si no es así tan clavado de ellos, es como, güey, el siguiente también es buenísimo, güey, ¿por qué no les gusta? Pero sí, Torch, el primeritito que ellos, siento mucho que para mí hay como una constante, o el primer disco o el cuarto disco son lo mejor de todas las bandas. El primero o el cuarto. El primero suele ser muy seguido. Sí. Pero de hecho creo que justo, o sea, el que vamos a hablar después, el My Beautiful, es el cuarto, ¿no? No, es el quinto. Sí, ya No, es el cuarto. ¿El cuarto? Porque el primero es College Dropout, el segundo es Graduation, el tercero es 808 Heartbreak y el siguiente es My Beautiful, ¿no? No, hay el de Last Registration, creo que es el segundo, ¿no? Sí, puede ser. Pero ese es el quinto. Bueno, pero sí, hay como una constante ahí y es como, más bien es parte del proceso del crecimiento del artista, güey. O sea, el artista en principio tiene muchas ideas, quiere plasmarlas. Foster the People en este disco son muchas ideas al mismo tiempo sucediendo, güey. Plasmadas en... O sea, porque el disco son un montón de ideas, muchas historias diferentes, muchas cosas que quieren decir, pero a la vez cada canción son como muchos géneros, güey, mezclados. A muchos no les gustaría, a muchos se les haría como mucho ruido. De hecho, siento que cuando hablo con muchas personas de este disco, pues muchos creen que es mucho ruido, que hay mucha instrumentación de más. Ajá. Y en vivo, es cierto, o sea, en vivo ellos quitan todo eso que produjeron. Y se mantienen con una forma más simple. Más simple, exactamente. Para cantarlo en vivo. Exactamente, entonces ellos mismos saben que eso fue su take, como en el disco, ¿no? Eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque podemos, güey. Porque tenemos ya esta posibilidad. O sea,
a mí ellos me inspiran mucho, güey. Tenemos esta posibilidad de conseguir ya estos instrumentos, esta posibilidad de conseguir este equipo, vamos a hacer todo el ruido que podamos con esto, que suene bien, que suene queriendo la historia que ya escribimos antes y que suene. Eso es lo que es como para mí, como debe ser el artista moderno, güey. O sea, no te debes de limitar porque ya sería muy estúpido de nuestra parte, como artistas, limitarnos a nosotros mismos. Sería una autocensura del artista, güey. Teniendo todas estas posibilidades de instrumentación y decir, no, ¿sabes qué? Está de más. No, güey, no, métele. O sea, es mucho, no sé, como que también siento mucho de lo que intentó en algún momento Pink Floyd. Ajá. Entonces, eso en diferentes escalas, en diferentes épocas. No, y además que no necesariamente esto está peleado con tener éxito, porque precisamente, si no mal recuerdo, es el disco de su mejor, canción, o su canción más famosa, ¿no? Pump Up Kicks. Sí, que es, para mí es un himno, güey. Sí, es un himno. Sí, es de las grandes canciones de las décadas. O sea, es como, escuchas 2 segundos de esa canción y sabes... ¿De qué va el...? Sí, de qué. Aunque para mí, o sea, en el disco hay unas joyas mejores que esa. Sí, okay. Que esa la agarraron por la letra, el significado de la letra. No, y porque sí está muy pegajoso. Está muy catchy. Pero Houdini a mí me encanta. O sea, esa canción me encanta a mí también. Houdini es... Esa sí me gusta mucho. Creo que es la única que me gusta mucho del disco. No, lo escuché alguna vez, pero lo debo de escuchar de nuevo. Sí, tienes que. Y velo así y después... como artistas verlos en vivo. Ok. Es una experiencia totalmente diferente, las mismas canciones. Vale. Sí, ese es mi sexto. Pues bueno, mi sexto es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Acabas de arruinar la sorpresa del invitado, güey. No, está bien, porque yo precisamente también ya hablé mucho de sus discos. Sí. Pero entonces, respecto a este disco ya hablamos mucho, o sea, hace ratito estábamos hablando y pues sí, me parece justamente eso, me parece la gran producción del rap, me parece que es la gran producción del rap en el momento en el que el rap más importante era, o sea, yo creo que, se va a ver obviamente a los 80s con Public Enemy y con, luego en los 90s a Tribe Called Quest, o sea, el rap tiene mucha historia. Pero ese fue el momento en que ellos fueron disruptivos y lo implementaron. O Run DMC, digamos, hay mucho en los 80s que hay de... los 80s puede ser el gran momento del rap. En el sentido de que fue como el gran... A lo mejor como lo más destacado del género, en ese sentido, lo más respetado como históricamente, ¿no? Sí, o es que también en los 90s hay mucho. O sea, en los 90s, cuando estaba Biggie Smalls, Tupac, Outkast. Nas. Nas creo que su super disco, el Illmatic, ¿es de los 90s o es de los 90s? Sí es de los 90s. Cypress Hill. Sí, es de los 90s. Sí, Cypress Hill es de los 90s. Bueno, a Tribe Called Quest, que es mi grupo favorito de rap. Pero creo que también cuando, digamos, en la historia del rap, pues, principios de esta década, también va a ser visto como un gran boom. Yo siento que esta es la década del rap. Esta es la década del rap. Es que es la década del rap, porque yo creo que ya tiene como esta, y también tienen que ver mucho con los sonidos, porque, o sea, si por ejemplo tú ves las listas de Billboard de la década pasada, ves como en casi todos los éxitos, ya veías mucho R&B, ya veías mucho soul, o sea, ya estaba alcanzando como este público ya más mainstream, pero ya llegó un punto. Pero para mí esa no sería el punto, sino el punto es que como que en esta década el rap fue como de cierta forma, como toda la gente que hacía rap descubrió que lo tenía que hacer de una forma relativamente artística, o si no nadie lo iba a pelar. A diferencia de otros géneros, por ejemplo, para mí, digamos, cosas como los Arctic Monkeys, o sea, obviamente me gustan bastante y se me hacen muy buenos. O sea, digo, el disco AM se me hace chido y etcétera, ¿no? Y tienen cosas padres. Pero como que, pues ya, o sea, es rock, ¿no? O sea, es rock que ya llevamos mucho tiempo sabiendo cómo se hace eso bien. Así como, digamos, en los años 70 había como esta idea de, o sea, si quieres hacer rock, tienes que ser obviamente un artista, entre comillas. Ya hay quien cree que la música pop puede ser arte y hay quien cree que no. O sea, que no es tanto arte, sino nada más es como... ignóralos. X.
Pero para mí, digamos, en los 70s fue como, bueno, si eres Led Zeppelin, quieres hacer un gran disco de rock, pues haz el Led Zeppelin 4, ¿no? Que tiene movimientos y tiene Stairway to Heaven y tiene solos larguísimos, o sé King Crimson o sé Pink Floyd con sonidos experimentales, etcétera. Yo creo que cuando se vea esta década se va a ver que con el rap pasó eso. Ya. O sea, si quieres hacer rap, claro. O sea, tienes que tener una producción especial, tienes que tener como interludios entre canciones y tiene que haber partes raras y partes instrumentales, o sea, y le tienes que meter jazz y le tienes que meter una parte de electrónica. Y al final, o sea, sí sería tapar el sol con un dedo decir que muchos de los mejores discos que salieron de la década fue como de esa concepción de que el rap era como una forma de expresión artística que debía de ser toda elaborada. Y creo que también, pues, con otros de los discos que vamos a hablar pasa algo parecido. Ya. Sí, no, yo de hecho, bueno, o sea, este disco, para empezar, lo tengo yo en mi primer lugar. Entonces, o sea, igual a lo mejor entro más en detalle del disco ya cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Pero lo que sí puedo decir del disco es de que, y sobre todo lo que estamos hablando del rap, es de que también creo, aunque sí creo también que tiene como esta fórmula como la que dices, creo que el sample... O sea, la capacidad de que tú puedas poner así como tus rimas, digamos, en cualquier cosa, eso le da mucha versatilidad al rap. Y en este caso, en este disco hay muchas cosas. O sea, está lleno de detalles de muchas cosas. Es un disco que no se te acaba. O sea, no se te acaba es demasiado. Es una producción gigante con producciones que tienen con una cantidad de artistas de detalles así, y artistas, sí. O sea, hay una canción, está Elton John, está Bon Iver, está Rihanna, está John Mayer, está Frank Ocean, está Nicki Minaj. Sí, Nicki Minaj, Rick Ross. Sí. Hay muchísimos artistas. De hecho, hay una canción que se llama All Lights, que precisamente Lights, sí. O sea, uno de sus conceptos es precisamente que tenga como atrás como muchos artistas, ¿no? Sí, que eran como 14 artistas así como súper famosos. Y que al final, en la canción solo cantan a lo mejor como una partecita. O sea, literalmente no cantan nada, pero, o sea, el detalle está ahí que es como todas las luces, todas las estrellas en esta canción, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hablaremos más a detalle. Va, si quieres. Sigue el... Tu 5. Sí, sí, mi 5 es el Channel Orange de Frank Ocean. Y bueno, este disco entra también a lo mejor un poco en la tradición del rap, pero creo que esto es más como hip hop, ¿no? O más como pop, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero rap o sea, según tengo entendido, la única diferencia entre rap y hip hop es que hip hop es como el género y la escena y rap es un estilo vocal. Sí. Ya. Ajá. O bueno, yo también lo veo como en la es como rhythm and blues. Sí, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que, o por lo menos la diferencia que yo veo es de que hay veces que cuando tú hablas de rap, o sea, hablas de como de este chavo así como Eminem, ¿no? O sea, como esta figura de que da como les maneja una rima. Sí, 20 estrofas y es como súper... Y en estos a lo mejor también canta, o sea, solo canta, no es tanto así como de voy a rapearte esto, ¿no? Entonces es un disco muy, muy bello, creo que es como un disco que... O sea, como que transmite una elegancia muy característica. O sea, a pesar de que sus temas son como... Pueden ser muy oscuros. O sea, habla, por ejemplo, de las drogas. O sea, habla de las drogas desde el punto de vista Bueno, o sea, habla de las drogas como si... O sea, del amor. O sea, como... Lo pone como metafórico en el sentido del amor. Que es como una religión y que es como una droga. También habla desde el punto de vista de adictos y habla desde el punto de vista de la gente que lo vende, ¿no? Entonces, hay mucha, digamos, oscuridad, digamos, pero esta oscuridad se ve contrastada con la música que no necesariamente transmite eso, sí, ¿no? es como, a mí me parece como el disco de verano por excelencia. Se me hace un disco muy veraniego en su forma de sentir y... Bueno, yo ese lo tengo también en el 5. O sea, de hecho, en ese sí concordamos en la posición. Y para mí, bueno, fue el primer... cuando tenía mi blog de música, ese fue el primero que reseñé y le puse más de 9. Y me acuerdo que lo escuché el día que salió y me pareció un discazo. Me gusta mucho también cómo está construido el disco, o sea, siento que tiene como Pyramids, como así estandarte de 9 minutos en medio del disco y que es como lo que une las dos partes. O sea, esta Pyramids habla primero sobre Cleopatra y sobre las pirámides reales de Egipto y luego habla sobre una Cleopatra que es como una bailarina exótica.
Y pirámides es como el lugar, ¿no? Sí, donde las pirámides es el nombre del bar y en el otro pues las pirámides son como el recinto. Y pues sí, tiene muchos momentos, o sea, también como Lost, que siento que también es como un tema que toca The Weeknd, así como de repente ser un donadie y ya un año después haber conocido todo el mundo y sentirte perdido porque estás en todo, o sea, porque ya viajaste a Tokio, estás de un lado a otro y pues sí, también en el primer disco, la primera mitad del disco tiene muy buenos momentos como Sweet Life o como Super Rich Kids. Super Rich Kids. Que ambos hablan como de, precisamente también como de la riqueza en cierto sentido. Sí. Es que él nació le llamaban, él justo dice el Black Beverly Hills, o sea, el Beverly Hills negro. Entonces él no es como un rapero que haya nacido que además esto también me gusta mucho, o sea, el hecho de que no sea tal vez como Kendrick Lamar y entonces todo mundo se estaba disparando y las mujeres, o sea, él dice, yo nací en un lugar de gente privilegiada donde los ricos, o sea, me caían mal todos esos niños súper ricos que nunca entendieron nada de la vida, y es como, no sé, también se me hace una expresión original o sea, el rap lo puedes hacer desde cualquier perspectiva, no tiene que ser el gangsta rap de yo nací en el crew y, o sea, también puede ser, transmito perfectamente la experiencia que se siente haber nacido en un lugar privilegiado y transformarlo en arte, igual de válido, ¿no? Ok. Mi número 5 es Cuasi Animal. De los músicos de José, no sé si alguien los tope. No. Vale, me están fallando mucho. Ajá, bueno, Cuasi Animal. Bueno, los músicos de José son una banda instrumental. No tienen cantante. Es básicamente la base normal, un piano, una guitarra, un bajo, una batería y metales. Es un tipo de orquesta pequeña. Ellos lo que hacen es, se autodenominaron en algún momento, si no me equivoco, como los creadores del funk jazz. Y sí, o sea, básicamente lo que hacen es mezclar funk y jazz. Todos sus discos, hasta antes de tienen 3 discos. Cuasi Animal es el primer disco que yo siento que es exclusivamente para bailar. Ok. Sí. O sea, los demás discos son excelentes. No me acuerdo el nombre del anterior de este. Ese es mi favorito exactamente de ellos. Pero este es el primero que ellos deciden. Cuando vamos a tocar en vivo, pues lo que la gente quiere es bailar. Porque pues no quieren oír nuestras letras porque no tenemos. Ok, entonces lo nuestro es que bailen. Por eso me han mezclado el funk. Pero ahora le dieron una importancia superior a esto de bailar. Tomando géneros antiguos, o sea, van haciendo como pasando durante diferentes épocas de cómo se bailaba, sin voz. Pero también es el primer disco en el que agregan voz y es precisamente rap. Agregan en el clan, en el que precisamente es como, están hablando de la escena que hay en México. Bueno, así yo lo siento, que ese es el clan, los músicos que hay ahorita en México. De hecho, el cantante, el rapero que es en esa canción, no es de la banda, ahorita no recuerdo el nombre del vato, no es de ellos, pero lo invitan para que hable de la escena. En el video, pues tienes a los Jenny and the Mexicats con ellos, tienes no me acuerdo a quién más, andando en bicicleta por la Roma, güey, y el vato va al frente, el rapero va haciendo sus rimas. Pues es como muy característico de la escena de la música mexicana en este momento. No sé si precisamente sea muy característico, no sé el alcance de los músicos de José. Yo en cualquier oportunidad que tengo voy y los veo. Para mí hablar exactamente de la escena tendría yo que estar involucrado yo en la escena. O sea, yo sí me siento, yo sí siento que hablar desde afuera pues es no conocerlos y además te prestas mucho a que... Equivocaciones muy fuertes, precisamente porque no hay documentación de nada. Sí, eso es un problema en México. Sí, o sea, estamos hablando... Sí, en general. Y no sé, yo siento que ahí en ese aspecto sí nos falta como que gente que esté documentando toda esta escena que está ocurriendo en México. Pero sí, es un abanderamiento de la escena con esa canción. Y es un disco en el que continúan con su tradición, pero para bailar. Para que cuando vayas a esos vatos en disco y en vivo suenan igual, son muy buenos. Igual, son unos musicazos de
yo te diría de conservatorio, si no estoy seguro, pero son unos músicos muy completos y entonces tú oírlos en vivo es bailar, es estar oyendo el disco en vivo, güey. Es una maravilla. No, y esta mezcla que tú mencionas de funk, jazz y con rap, suena muy interesante, suena una escena, o sea, puede ser una experiencia muy interesante a la hora de vivirla, a la hora de bailarla. Sí, sinceramente sí. Y la gente se prende mucho con empieza un riff de ya sea el piano, la guitarra o los metales. Los metales dan una presencia enorme a este género. Y empieza el riff y ya se siente la energía, cómo se te eriza el cuerpo cuando empiezan a oírlos. Y precisamente los músicos de José, creo que Cuasi Animal ya es el primer disco que ellos mismos producen. Sí, hicieron su productora. Ok. Entonces precisamente ellos ya tienen como toda tal libertad de cada aspecto, ¿no? Vale. No sé cómo ha sido los anteriores, pero esto sí estoy ya más familiarizado con que ellos tuvieron su propio estudio ya. Va. Pues sí suena, como dice, suena interesante. Aunque, bueno, esta cuestión del funk y el jazz creo que sí tiene como... O sea, bueno, me viene a la mente Herbie Hancock. O sea, bueno, en general el funk, pues, o sea, surge del jazz, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues siempre han sido como dos géneros que van muy de la mano. Pero bueno, yo ya no me queda ninguno hasta el primero porque ya todos los platiqué porque pues varios le tocaron a Manzana y yo los platiqué de una vez, ¿no? Pues nos pasamos directamente con Manzana. Entonces sí, síguele tú con tu 4. Con mi lista, con mi 4. Bueno, el cuarto es The Morning Star, que es de Death Grips. Y bueno, esta banda, para mí la verdad, o sea, bueno, ya porque lo ves, o sea, que está muy alto en mi lista. O sea, para mí esta es la banda o una de las bandas más importantes de la década, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí Death Grips hace algo que no se había hecho, o a lo mejor sí se había hecho, pero no con tanto éxito en el sentido de ejecución. O sea, Death Grips es una banda que pues es rap y hardcore. O sea, tiene esta vertiente experimental, pero obviamente en esta etiqueta de experimental, pues hay más cosas, ¿no? O sea, como que realmente, o sea, puede ser medio heavy metal, puede ser medio electrónico, o sea, tiene como estos detalles electrónicos, ¿no? Y es una banda muy, muy disruptiva, ¿no? En el sentido de que, o sea, para mí lo que más me gusta de esta banda es de que en las tradiciones de la agresividad en la música, como lo que es el heavy metal, que es como esta, ¿sabes? Como esta euforia, como ¿sabes? Lo que sucede es de que al ser ya tan, precisamente lo que estábamos hablando de los límites del género, o sea, al ser como ya tan estrictos, como que hace que a lo mejor en estas décadas ya no se sienta tanto esa esencia, ¿no? De la agresividad, o sea, ya es como de, sí, y ahora viene la parte de la guitarra loca, ¿no? El tipo gritando y... Sí, ya, o sea, ya es todo... Ya está muy en fórmula, ¿no? Ya está como la ecuación. Ya está muy formulado, ¿no? Sí, entonces, Death Grips lo que hace es precisamente tener como esta esencia de la agresividad y de esta como energía que tiene, y a la vez lo hace a través de la música, lo hace a través de sus letras y no sé, se hace una experiencia muy, muy, muy chida. O sea, creo que por ejemplo todas sus letras, bueno, también, o sea, ya entrando a detalles a lo mejor de su letra, son muy obscuras evidentemente, o sea, no tienen miedo de decir como nada, o sea, de hecho tienen, o sea, si yo puedo decir cómo es, o sea, cómo son sus letras, es como, por ejemplo, la Dark Web, ¿no? El internet es como el reflejo que nosotros tenemos de las cosas, o sea, como de lo que subimos y lo que apreciamos y lo que valoramos, pero está como toda esta parte oscura, o sea, como todo lo que es, o sea, todo lo oscuro que hay en la naturaleza humana. Exacto, o sea, y ellos como que te lo exhiben así, o sea. Sí, es como, sí. Ya. Sí, se me hace buena. Mi 4. Tu 4. Habla tu espejo de Cuarteto de Nos. Aquí es donde quiero hacer mucho énfasis. El Cuarteto de Nos se me hace una banda que ha pasado por 3 etapas muy importantes. La primera, la que nadie conoce, solamente en Uruguay, es una banda uruguaya. Ellos son pues 4 sujetos haciendo pues lo que ellos consideran rock, perfectamente bien ejecutado. Pero aquí es donde quiero discrepar con lo que decían hace rato de Briseño. Roberto Musso se me hace sí, güey. No, bueno, está bien, o sea. Sí, o sea, Roberto Musso es
un letrista increíble. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo de sus letras es Habla tu espejo. En esta década sacaron 3 discos, si no me equivoco. Y a lo mejor 2 de ellos aparecen en la lista. Pero Habla tu espejo es el final de una etapa, la etapa más prolífica y más grande de las letras del Cuarteto de Nos y su música. Después de eso está empezando otra etapa con Apocalipsis Zombie, en el que están atacando el sobreconsumismo. Pero es una ironía muy interesante porque es en el momento en el que ellos los firman grandes empresas y empiezan a atacar el sobreconsumismo. Es interesante ese fenómeno con el Cuarteto de Nos. Pero Habla tu espejo es una crítica a Roberto. Roberto Musso como dije, es el principal escritor de las letras, pero hay mucha agresión en sus letras hacia él mismo en este momento. Hay precisamente Habla tu espejo es una canción en la que el espejo lo está juzgando. Le está diciendo, mira, brother, tú haz lo que quieras afuera, güey, pero yo en verdad sé quién eres, güey. Órale. Sí, güey, está bien poderosa Habla tu espejo, güey. Y la de Roberto, que es otra, que también del disco, neta, no tiene pierde el disco, güey. La música, la instrumentación, el cuarteto en este momento ya son 5. Agregaron un vato más que porque obviamente se dieron cuenta que necesitaban teclas, necesitaban programación, necesitaban modernizarse y ahí ahora sí que no flaquea en la música en ningún momento. Cuarteto de Nos, bueno, es que son una de mis bandas importantes en mi vida. Y bueno, no sé qué más decir, o sea, es algo que no debes de perder la oportunidad de oírlo. A mí principalmente, o sea, a mí me tocó que pues como se está juzgando y está hablando en primera persona o en tercera persona, que es hablarle a Roberto, güey. Bueno, soy Roberto, güey. También me llamo Roberto. Sí, así es como de uff. Ajá, güey. Como de ahí, tranquilo, viejo. Sí, viejo. No, pero supongo que en la edad en la que estamos bueno, no sé, en mi caso me tocó conocer el disco en un momento de transiciones muy fuertes y de que no sabía qué estaba haciendo. Entonces era como, wow, este cabrón me está regañando, güey. Y se está regañando él y me cayó la pedrada a mí, güey. O sea, qué cool, güey. Qué cool y o qué sea, culero, te sientes güey. como, Sí. o sea, llega el punto de que sus letras, o sea, están bien escritas, que te sientes como en la piel del... Sí, de no, esta persona, totalmente, totalmente. Neta, literal, es de todos los que he dicho, el que no pueden morirse sin oír, Ese es de aquí para arriba, güey. Ah, ok. No. Ahí es lo bueno. Sí, A de ver. aquí para arriba no puedes morirte sin haber oído los que voy a decir. Pero entonces, te va. Ok, me va. Bueno, pues mi tercero es otro disco de Tame Impala, que es el Lonerism. Y para mí este disco, o sea, ¿por qué también está tan alto? Es porque considero que este disco es el mejor disco de rock de la década. O sea, para mí. Wow. Entonces... Palabras mayores. O sea, para mí este disco, o sea, también, bueno, a ver, o sea, obviamente No, puedo decir que tiene letras que a lo mejor no son tan buenas como las de Benji, o no son tan, no sé, o sea, no dan como tan al clavo a lo mejor como lo podría hacer como Cristóbal Briseño en ciertos temas, Ajá. pero la cuestión emocional, o sea, lo que me logra, digamos, transmitir en la música y con las letras, o sea, además... No sé, o sea, yo creo que también es como un defecto, o no un defecto, sino más bien como una debilidad de mi formación musical, porque a mí siempre me gustaban mucho los Beatles y siempre me gustó mucho como la melodía, o sea, era como, o sea, son cosas que siempre iban como de la mano, y él logra como tener como ¿sabes? O sea, como logra transmitirme eso mismo con una voz que se parece, o sea, es muy similar a la de John Lennon, Sí. y además con Está como entre John y George. entonces tiene esta cuestión de la voz y tiene esta cuestión de que la forma en la que maneja la melodía es increíble. O sea, creo que también es un disco que está muy bien producido. La única cuestión que yo digo que a lo mejor no me gusta tanto bueno, no es que no me guste, pero creo que ese es el detalle de por qué a mucha gente no le gusta o no fue tan reconocido. Y es de que la producción está hecha... Obviamente el disco se trata sobre la soledad, ¿no? O sea, se trata sobre estos momentos donde hay como una desconexión con el mundo, hay una desconexión con las personas con las que quieres o etcétera, ¿no? Entonces, el disco está hecho de tal forma que muchos o sea, es un disco muy denso y en esa densidad tiene como este aspecto como lo-fi, que lo que hace es de que básicamente borra como estos detalles, ¿no? Uh-huh. A menos de que tú lo escuches
con audífonos, con atención, en un ambiente que no haya tanto ruido, es cuando ya escuchas como toda esa densidad. Eso está muy bien. Que está cubierta por la producción, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta. Eso es de la mezcla, o sea, esos vatos que mezclan, qué chingones son. Va tu 3. Mi 3, ok. Aquí es el Moctezuma de Porter. Es un discazo. Mira, hay una coincidencia aquí muy grande entre como dije, son el primer disco, el cuarto, o la banda se reinventó. Uh-huh. En este caso a Porter la banda se reinventó. Se hicieron de personas que no le estaban haciendo gran importancia a la banda, uh-huh. Eran más bien un lastre. Y se reinventaron, quisieron retomar lo que en verdad era la esencia de Porter y lo lograron de una manera maravillosa. A Porter me tocó conocer oír este disco fuera de México. Este disco que mezcla el rock con los sonidos prehispánicos. Uh-huh. Órale. Sí, entonces es como, puta, o sea, no estoy en mi país y estoy oyendo esto que suena tan vergas y me recuerda tanto a mi país y que representa a mi país y lo abandera muy bien. O sea, es un disco reconocidísimo a nivel Latinoamérica muy fuertemente. Sí, es muy buen disco. Entonces, por eso lo puse. Está muy bien mezclado, porque precisamente es muy denso. Hay muchos sonidos de que sus caracolitos, güey, o sí, al fondo, güey. Las flautitas. Sí, güey, o sea, la instrumentación es una parte muy importante, claro que sí. Y como estandarte del disco, el sencillo de Huitzil, uh-huh. Con el video es... Yo respecto a ese disco, me acuerdo que cuando salió, yo tenía el blog, o no me acuerdo si tenía todavía el blog, pero me parece que sí, y lo escuché así como unas semanas después de haber salido y se me hizo muy bueno, le di muy buena calificación y pues de esos que nada más por cosas de la vida nunca lo vuelves a escuchar. Digo, siempre para que un disco de plano sea de tus favoritos, pues tienes que escucharlo y escucharlo y escucharlo. Y en diferentes momentos de tu vida. Vas agarrando cosas, sí. Vas agarrando cosas. Y yo nada más, digamos, de ese disco, me acuerdo muy bien que como dices, es una combinación como de rock progresivo y de rock en general, con toda esta onda prehispánica y también trata de ser como un producto muy mexicano, pero al mismo tiempo como darle un atractivo internacional a través como de esta esencia del rock alternativo. Y me acuerdo que lo escuché y me pareció muy bueno, pero pues sí debería de revisitarlo. Sí, de revisitarlo. Sí, de hecho, las críticas que tú oyes en Sudamérica de este disco es como, wow, ¿estamos oyendo qué? O sea... Sí, es único. Sí. Ya. Bueno, ¿el 2? El 2. Ya. Sí, ya estamos ahí. Ay, güey. Ya bueno, llegamos pues... a la élite. La élite de la West Coast estadounidense. Bueno, pues para mí sí, güey. el segundo en mi posición, bueno, en mi lista, es el Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Uh-huh. Y bueno, este disco es un disco que de verdad de principio a fin es muy muy bueno. O sea, creo que obviamente como es un disco de rap, pues obviamente sus letras son muy muy buenas, pero además cuenta una historia a través de todas las letras, a través de sus sonidos. Es un disco que, si bien es de rap, o sea, tiene una cuestión como de hip hop, tiene una cuestión como de jazz, de soul, de R&B. O sea, tiene como de todos estos géneros afroamericanos y tiene como esta esencia muy... Inclusive hay partes que son como... de la old school, pero precisamente cuando estábamos hablando de Tupac, yes, o sea, tiene como este estilo de metals, pero también como de esta producción más moderna como Flying Lotus, Thundercat, uh-huh. O sea, tiene como estas dinámicas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso que dices, o sea, Flying Lotus y Thundercat están en el disco. Y también, ¿cómo se llama? El Kamasi Washington. Que es un muy buen saxofonista. Uh-huh. Entonces, este disco, igual que el de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, pero diferente. Porque el otro sí era como, digamos, más desde el mainstream y más desde esta figura súper polarizante, pero popular como nada, que es Kanye West. Y en cambio, el To Pimp a Butterfly es el segundo disco de Kendrick. El primero también había sido muy, muy bueno, el Good Kid, Mad City. Que de hecho a mí creo que me gusta más el Good Kid, Mad City que el... Bueno, ahí hay todo una... es un debate importante. ¿Cuál es el mejor? Pero, digamos, para
para este disco, pues sí, ahora sí que agarró a todo el talento que existía en esa escena, a toda la gente que estaba haciendo algo diferente, y pues sí se nota en el disco que es un bombazo también. Un bombazo. Y yo sí, la verdad es que es un poco injusto de mi parte porque, por ejemplo, cuando salió ese disco yo lo puse en primer lugar del año y sí dije es un discazo y me encanta. Y yo más bien como que, tengo un poco de desencanto con esa, como con toda esa corriente que hablaba hace rato, que es justo a lo que me refiero, como con la élite de la West Coast, de todo o sea, del rap súper bien producido y artístico. Que bueno, pues tiene a Beyoncé y tiene a Solange y tiene a, pues sí, también diría que Frank Ocean. Digo, todos estos artistas obviamente me gustan y escuché sus discos en su momento y los consideré entre los mejores, pero ya ahorita como que estoy un poco harto de que traten de así metérnoslos a fuerzas como... En todos lados. Sí, en todos lados. Sí. O sea, sí ya como que siento que, digamos, seguramente van a pasar a la historia, pero sí me gusta tener como una perspectiva crítica de... Pues, o sea, también seguramente cuando veamos al pasado, eso nada más nos parecerá lo que estaba ahí en la portada, pero las cosas importantes son las que estaban más allá, ¿no? Bueno, o sea, sí. Ajá. Y yo también concuerdo contigo de Ajá. que muchos discos, como a lo mejor los de Beyoncé, los de Solange, o sea, como toda esta cuestión, a lo mejor no son... O sea, si yo a muchos de ellos sí los considero buenos, ¿no? O sea, Sí. obviamente el Lemonade, el de Beyoncé, que Sí. hace poco también lo escuché, se me hicieron buenos. Pero este disco sí se me hace que destaca, aunque sea porque la forma en la que maneja toda esta cuestión de que cada una de las canciones, o sea, empieza con una estrofa de un poema y poco a poco va a ir revelando como el poema, o sea, va desenvolviéndolo, cada una de las estrofas sirve como una introducción o como una forma de finalizar un tema. Sí, sí, es un disco muy artístico en además, su visión y su además al construcción. final, además al final, o sea, termina recitando el poema y el que se lo termina recitando es a Tupac. A Tupac. Es como una conversación entre Tupac y Kendrick. Ajá. Sí, había oído ya eso. Okay. Entonces, no sé, o sea, a mí se me hace... Es un muy bueno. Sí, no, o sea, creo que está muy... A ver, pasemos a tu segundo. Mi segundo es The Fun y es el Some Nights y que ganó, no me acuerdo qué premios, ganó un chingo de premios este disco. Y lo consideran como el mejor disco de banda, ¿cómo se dice cuando es la nueva? Debutante o emergente. Sí, el disco debut de una banda, pero no es el disco debut, güey. Siempre me ha llamado la atención cómo ganó un disco debut y no es un disco debut, es el segundo disco de esta banda. Oh, ya. Y aparentemente va a ser el último, ya no se ha visto que vaya a volver a sacar otro disco fun. Bueno, puede ser por distribución, ¿no? Precisamente. Puede ser, precisamente por porque... eso que le dieron el premio. Sí, sí, el otro no he tenido ni la oportunidad ni siquiera de oírlo bien, güey. Ya. Sí, bueno, pero para mí este disco es un himno entero. O sea, primero empieza relatando algo muy simple, güey. O sea, hay una estética sonora, como de que va desenvolviéndose algo hasta que se vuelve un caos el disco. Primero empieza así, con unos ligeros toques del piano. Y empieza a Nathan Ross, que es Nathan Ross, no sé pronunciar su apellido. Nate, ese pendejo. El vocalista de Fun tiene una voz increíble. A mí se me hace una de las voces más fuertes y dominantes que podía haber en la escena si él hubiese querido, pero aparentemente lo decidió que mejor no. Y es solamente esos dos instrumentos al principio. Y terminamos con... Hay rolas tan fuertes como One Foot, que para mí One Foot es un himno a nuestra generación, güey. O sea, hay que oírlo. O la letra es como... esa transformación de adolescente y joven a pasar a un joven adulto independiente, güey, y todas las disyuntivas con las que te vas a enfrentar y dices, pues ni modo, un pie a la vez. Ajá, entonces pero es algo que hay que hacer y algo que hay que hacerlo con fuerza, con energía, y la música está transmitiendo exactamente eso, fuerza, energía y una violencia. Para un disco pop está increíble, que pasó de nada, el disco con un solo piano y una voz, a un himno que para mí es un himno porque es con la potencia con los que se deben tocar los himnos y con el golpeteo de un himno. Sí, ok. Ajá, entonces este disco es mi segundo. Estaba dudando entre ponerlo en el segundo o el primero. Ok. Pero ya ahorita hablaremos del primero.
Pero sí, definitivamente Fun, el Some Nights, es algo que hay que oírlo en orden. Nunca, ese disco es de los que nunca por nada del mundo debes de ponerlos en shuffle. O sea, Ajá. sí, esa es la peor pendejada que podrías hacer. También eso mismo con el de Moctezuma, ¿eh? Esos dos no los pongas nunca no oigas una rola, güey. Ok. Sí, el Some Nights, sí. Okay. Vale, bueno, pues yo mi segundo también, ya lo hablé, entonces ya, pasamos a los primeros lugares. Ya, güey, ya. Sí, Okay. ya, el gran momento, a ver. Wow. Pues bueno. Con todo el foie. Mi primer lugar es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. ¿Y por qué es el primer lugar? Pues es porque... Bueno, para empezar, obviamente Kanye West se me hace como una figura muy polémica, o sea... Que hay mucha gente que le puede gustar mucho y hay mucha gente que lo puede odiar, o sea, porque hay como esta superficie de polémica que siempre tiene, ¿no? Que siempre trae. Y con los comentarios que dice que a lo mejor a veces pueden ser como medio desafortunados, pero... que te alejan de que lo oigas. Y que te alejan de lo que a mí me pasó eso. Mucha gente cuando dices, es que Kanye West es un gran artista, dices, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué hablas? Sí, exacto. Pero lo que sea de cada quien, Kanye West se me hace una persona súper, súper, súper talentosa. Se me hace el mejor productor de la década, definitivamente. Y su discografía se me hace súper limpia. O sea, se me hace de esas discografías que, o sea... Habrá artistas que podemos decir tienen como picos más altos, a lo mejor sí, pero esta consistencia que tiene Kanye West es comparable a gente como los Beatles, gente como... ¡Wow! Gente como... O sea, en cuanto a... ¿Sabes? O sea, en cuanto a entrega de calidad. A lo mejor no, o sea, a lo mejor no, vuelvo a decir, a lo mejor los picos son más altos en otros artistas, pero me refiero a la consistencia que tiene. Constancia, ¿no? Sí, la constancia. Okay. Bueno, como gente como o sea, parecida a lo que tendrá como constancia, como lo que sería como Radiohead o lo que sería John Coltrane. O sea, se me hace como que entra más o menos como en esas figuras porque se me hace. O sea, que ¿sí crees que es una de las grandes personalidades de la historia de la música? Es que... Pues sí, yo diría que sí. Sí. Es que de verdad es... No, es pero dale más oportunidad. Sí, dale más oportunidad. Es que... Tiene de verdad muchas cosas, o sea, tiene una versatilidad increíble, o sea, trabaja con cualquiera, o sea, trabaja con Paul McCartney, trabaja con John Legend. John Legend. Sí, pues sí está. Agarra una ouija, güey, y vamos a componer, brother. O sea, trabaja con muchísima gente y creo que sí, este disco es todo lo bueno, digamos, de Kanye West. Sí, o sea, es su gran todas momento. Sus virtudes. Es el gran momento de un gran artista. Yo creo que tal vez eso justificaría tu primer lugar, ¿no? Sí. No, además tiene mucha, no sé, o sea, puede a lo mejor en una canción ser como muy rap, o sea, ser como esta reflexión y puede tener como letras muy ingeniosas. Y luego después puede tener una letra como muchísimo más simplona, pero que queda muy bien con los detalles, como Runaway, ¿no? O sea... Sí, además yo creo que en este disco en específico, o sea, en los otros ya, por ejemplo, ya pues en Jesus, como que en todos le empezó a valer más, yo creo. Empezó a ver todos los discos posteriores a ya como no su legado cultural, sino como... bueno, pues es una expresión de mi personalidad excéntrica, ¿no? O sea, creo que yo así veo Jesus y el de Life is Pablo y todos estos. Y en cambio, el My Beautiful Dark Twisted Fantasy creo que fue como el momento en el que él más consciente estuvo de lo que quería lograr como proyecto musical, como para dejar un legado. Y de hecho creo que la forma en la que se ha relajado después de ese disco, es justo como porque él dice, yo ya tengo o sea, ya está My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Yo ya puedo hacer lo que quiera. Sí. Ajá. Sí, es como su justificación para cualquier otra cosa que haga, porque la verdad es que es... Una cosa una buena justificación. Oye, qué disco tan horrible, pero ya oíste el otro. Ok. Tu primero. Mi primero es también un disco debut de una banda mexicana, chicas del Distrito Federal, puras rockeras, es Ruido Rosa. Ok, este disco, de entrada, la mezcla es una joya, está mezclado excelentemente, creo que me parece que fue mezclado en Alemania, el disco. La banda está liderada por esta no me acuerdo su nombre, es la apellida Moreno. Ella es la voz. Ella es mucho bueno, todas las chicas son muy importantes aquí. Tenemos una guitarra que de nuevo, la guitarra no debe ser la base.
La base siempre van a ser batería y bajo, hablando de música. Y pero la guitarra aquí está... o sea, funciona como la base del... No. Okay. No, me refiero que no es la base. Y me encanta eso, que no sea la base. Okay. Porque muchas bandas, o en la mayoría de mucha música moderna, tengo esa queja yo un poco de que si no hay guitarra, se deshace todo. Se deshace lo que estás oyendo. Entonces aquí no, aquí tú podrías, me ha tocado incluso oír que falla la guitarra y siguen sonando excelente. Pero la guitarrista es alguien que sabe utilizar la guitarra como debe ser, güey. Está adornando perfectamente. A Ruido Rosa yo lo conozco en esta época en el que para mí fue oscura. No hubo... Híjoles, me voy a meter en un pedote, güey, pero lo voy a decir. No hubo buen rock. Para mí, yo soy muy específico. Para mí hay muchos años de México que... Hay algunos muy buenos discos en la década de México, que tal vez ese ya sería otro tema, y aquí no hubo muchos. Bueno, tú pusiste la mayor parte de la cosecha. De la cosecha, pero yo sí diría que... Digo, lamentablemente, porque obviamente no es por malinchista ni por nada. O sea, a mí me encantaría que los discos que haya escuchado, que más me gustaran, fueran los mexicanos. Y escuché muchos discos mexicanos, pero creo que ahorita es el gran momento de Chile. O sea, creo que Chile es la potencia latinoamericana de música y que México va ahí en segundo o tercer lugar. Yo la verdad, por ejemplo, en la cuestión de música en español, creo que también para mí el problema, o sea, sí intenté acercarme, pero no, o sea, la diferencia en cuanto o sea, lo grande que es el mercado, digamos, en Estados Unidos y o sea, lo fácil que es, digamos, accesar a nueva música y de calidad, es muy diferente a la forma en la que tú podrías accesar a joyas nacionales o joyas en Latinoamérica. Ese es el verdadero problema. Sí. Es el acceso y también las herramientas que tienen. Este disco a mí me encanta porque si tú agarras cada una de las canciones del disco, ya la hiciste, güey. Estás muy feliz oyéndola. Me refiero a que cada una podría ser un sencillo. Pudo haber sido fácilmente un sencillo. Y es como te digo, el fenómeno del crecimiento del artista, ¿no? Al principio tienes muchas ideas que quieres plasmar y lo lograron. Consiguieron gente que sí les apoyó en la producción, gente que les ayudó en la mezcla, gente que les ayudó a sonar excelentemente bien. Y fue en un momento en el que precisamente Jack White estaba haciendo sus experimentos y ellos traían el sonido exactamente que querías oír de las bandas que Jack White no estaba trabajando en ese momento. Y entonces, de hecho me duele muchísimo en este chart, en los 20, güey, no tengo ninguno de Jack White y no tengo nada de Red Hot Chili Peppers, no traigo nada a pesar de que sacaron discos. Pero sí, ¿a poco no te gustaron los de Jack White? El último de Jack White, el último. El último se me gustó. Está chido. ¿Cuál? ¿De solista? Sí, solista, ¿no? Ok, porque el último es el de Helpless Stranger, ¿no? Con The Raconteurs. No lo vi. No, tampoco. Y está muy chido, la verdad. No llegó en el 20, pero sí lo tenía pensado por aquí. Ok. Aquí. Y Horrorbound de Dead Weathers también. Okay. Sí lo tenía pensado, pero no quedaron en los 20. Por alguna u otra razón, por mi diferente forma de considerarlo. Sí, también el tiempo que tuviste para escucharlos, lo mucho que te sientes cercano a ellos. Sí, es muy importante. Y Ruido Rosa, a partir del surgimiento de Ruido Rosa, yo creo que, o sea, no son las primeras, o sea, tenemos todas las ultrasónicas. Las ultrasónicas, precisamente Jessie Bulbo, güey, todas ellas. Jessie Bulbo es muy O sea, pero a partir de ahí comencé a ver mucho como que empoderó a que muchas chicas dijeran, oye, sí podemos hacer rock, y rock punk, y rock garage, y rock hard. Ajá. O sea, no... Sí me explico, ¿no? No sé cómo no decirlo sin que suene culero y denostivo. Soft rock. Ajá, exactamente, viejo, así. Sí, soft rock precisamente. Ajá. No, vamos a hacer rock. Rock en el que digan, wow, vamos a mover la cabeza hasta que se nos dé tortícolis, güey, o sea, literal, güey. Ese es el bueno. Esa agresividad, es que es increíble, es una expresión muy bonita ver Ruido Rosa en escenario y oírlas porque es como unas chicas, híjole, no quiero tomar este aspecto, pero son unas chicas muy lindas, güey, que dices, pues seguramente están tocando pop, güey, ¿no? Y llegas y dices, wow, no, están sacando todo este coraje que quisiera sacar y vamos a sacarlo con ellas, güey. O sea, me inspiran a sacarlo con ellas. Y ahorita que fue su reencuentro, güey, que sacaron un nuevo disco y demás, volver a visitar las canciones en vivo, güey, de nuevo fue una experiencia muy, muy chingona. Muy, muy chida. Sí, suena chido. Pues habrá que checarlo. Chéquenlo ahí en casita. Ruido Rosa. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo mi primer lugar
es Juventud Americana de los Haces Falsos. Justo ya decía que creo que la escena chilena ahorita es la gran escena latinoamericana. Está Jepe, está Pedro Piedra, está Alex Banter, está Javier Amena, está Haces Falsos. O sea, hay una cantidad impresionante de buenos artistas saliendo de Chile en este momento. Bueno, a mí Fernando Milagros, que de hecho también está en mi lista, pero hasta Milagros. El 17, ese disco de Fernando Milagros se me hace también uno de los que puede crecer mucho. Yo pensé que era español, ¿no? Pero no. No, es chileno. Es muy bueno ese disco de Fernando Milagros. Yo creo que es de los que puede crecer en mí y en la percepción popular o lo que sea. Pero bueno, este disco de Juventud Americana, pues los Haces Falsos ya antes se llamaban los Fothermokers y habían tenido varios discos, siempre fueron artistas muy prolíficos y pues igual esta figura de Cristóbal Briseño como el frontman y como una gran personalidad, como un gran letrista. Y pues Juventud Americana para mí es algo así como... digamos, el Re sería como el álbum blanco de la música latinoamericana. Pero si tuviera que haber un álbum blanco de la música latinoamericana de esta década, sería Juventud Americana. Bueno, una de las cuestiones que me parece que lo hacen un gran disco es el hecho de que captura perfectamente como el feeling de la música latinoamericana. Es como una síntesis muy cañona de lo que ha sido el rock en Latinoamérica a través de la canción de protesta, pero también de diferentes, o sea, tiene mucha crítica social, tiene mucho análisis social, esta cuestión como de renegar de Europa y renegar de Estados Unidos, que lo veo también mucho como en la onda de Los Prisioneros, que también pues hacían sus canciones de, pues vétete a vivir a otro lado si no te gusta Latinoamérica, tiene mucha esta onda de saberse muy inserto en este contexto latinoamericano. Pero aparte tiene como canciones muy creativas que parecen no tener que ver con nada, pero que son unas letras contando historias muy sorprendentes y muy increíbles como Aguanieve o como La Flor del Jazmín. Entonces es como un disco que tiene de todo un poco, con muy buenas letras, con canciones muy memorables en las cuales, digamos, la escuchas la primera vez y nada más piensas, oye, este es un muy buen disco de rock, traen un muy buen sonido y va creciendo en ti. Cada vez que lo escuchas descubres que la letra es mucho más profunda y mucho más crítica y mucho más... tiene una carga mucho más profunda de lo que pensaste en la primera escucha. Y bueno, para mí... siendo, yo creo, la verdad, bueno, Cristóbal Briseño, mi artista favorito de la década, se me hace congruente poner el que tal vez es su mejor disco en primer lugar. Ok. Pues sí es definitivamente un gran disco. O sea, creo que, o sea, vuelvo a decir, yo también lo tengo de hecho en mi lista, pero no entró en los 10. Está como que en el 11 justo. En el 11. Juventud Americana es un disco que, como tú dices... tiene toda esta esencia de lo que representa el rock en Latinoamérica y y objetivamente creo que es mejor que Para Hondo, pero Para Hondo obviamente creo que es más, bueno, a mí me gusta más personal. Ahí entra un poco. Es que sí, lo que pasa es que Juventud Americana habla como sobre temas más abstractos que no te puedes identificar tanto, pero o sea, las canciones son... O sea, tal vez si te vas canción por canción, sí, cada una es muy buena y cada una tiene un tema muy específico y muy bien construido. Sí, y las letras de Briseño en este disco son súper, o sea, en una habla, por ejemplo, sobre los niños que mueren, digamos, en una etapa muy, o sea, de una forma muy fea. Y habla como de estas historias y como ellos, pues básicamente, que aparte él los agarraba de noticias. Uh-huh. Él escuchó una noticia de un niño que le cayó una silla de metal en la cabeza y se murió. Entonces tiene como esta dinámica, pero también tiene otra canción que habla como hay una que habla como sobre unos tipos que se perdieron en Somalia y de que los piratas los tomaron rehenes y de que era una naviera inglesa, pero la naviera inglesa no quería pagar para que los rescataran. Y tiene pues una canción de Quemando que es de lo mucho que le gusta salir a fumar mota mientras pasea a su perro, y tiene otra de estudiar y trabajar que dice... dependiendo en dónde estudies, eres bueno para mandar o para ser un empleado fiel, y siempre te van a juzgar dependiendo de el cartón del que esté hecho tu papel, no, el papel del que esté hecho tu cartón. Entonces, cada canción es una letra increíble. Sí, definitivamente es muy buen disco.
Pues bueno, eso sería... Yo creo que ya hemos terminado, ya nos extendimos bastante. Sí. Sí, yo creo que esto va a ser 2 horas o más. Pues bueno, querían los mejores discos de la década, muchachos. Sí, yo creo que quien se quiera tomar la oportunidad de oír cada uno de ellos, yo creo que no va a haber pierde, güey, porque ya es así como... Muy bien refinado. Sí, ya se pensó más de una vez. Sí. Perfecto. Pues, ¿qué más decimos? Nos despedimos. Muchas gracias, Manzana, por habernos acompañado con todo un gusto. Que por haber hecho la lista, no sé cómo sea la dinámica todavía contigo. ¿Sigues haciendo tu lista todo el tiempo? Yo tengo una lista que precisamente es... bueno, esta lista de la década es como aparte, ¿no? Pero yo tengo una lista más grande que es precisamente de cada año, desde el 57, cuál es el mejor disco, ¿no? Y es más como un recuento a través del tiempo de la tradición de la música. Excelente. Entonces está muy padre. Excelente. ¿Y tú sigues con el blog o ya no? No, yo no tengo el blog, pero yo igual también tengo... ahora sí que revelo esto. Bueno, estoy trabajando en una lista en la cual llevo como 600, no sé cuántos vayan a quedar, no sé si lo vaya a recortar a 500 o más, pero estoy escuchando como todos los artistas sabidos y por haber de la historia de la música pop, o sea, de AC/DC hasta ABBA, todo. Pasaste de la. Bueno, sí, AC/DC hasta CC Top. Exacto, eso es más De AC/DC hasta ABBA, nada más. De esos dos. Y quiero hacer no sé si refinarlo en una lista de 500 o de cuánto me va a salir, pero querría eventualmente escribir una reseña de cada uno de esos discos, o sea, de todos los que yo escuché, los 500 o 600 que yo haya considerado mejores, y me gustaría publicarlo como un libro eventualmente. Y ahorita pues ya lleva más o menos como un año que pues estoy escuchando todos los grupos sabidos y para ir encontrando varias joyitas perdidas y también dándole su merecido respeto a los cánones de la historia de la música pop. Pues ya sabes, aquí tengo muchos seguramente que no conocías, que verás en la lista. Y por favor, dales una visitada, sobre todo a gente como Chaka Pong, Destiny Potato. Vale. Cosas así. Me parece. Muy bien. Pues muchas gracias, gente. Síganos en nuestras redes, ya saben, Facebook, Twitter y Instagram. Y pues es todo por ahora. Nos vemos.